vamos a presentarte, para quienes no te conocen, igual ellos habrán investigado y ellos también. Federico Bianchini, periodista, editor, trabajó en Clarín, en La Razón, fue editor de Anfibia durante muchos años, ganó un montón de premios, ya nos hablará de ellos, entre ellos el de las Nuevas Plumas, el de Don Quijote, Rey de España, y la beca Michael Jacobs, de las que le hablé en la clase pasada, que me hubiera encantado ganar. Así que bueno, felicitaciones por todos esos premios y reconocimientos. Y bueno, la idea de esta entrevista es que nos cuentes acerca de tu experiencia. Estamos viendo en este momento cómo escribir, por ejemplo, un discurso referido, cómo citar, luego veremos descripciones, diálogos, entonces cómo confluye todo eso para armar un buen texto. Y a partir de esa experiencia y esos reconocimientos, nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso. Para empezar, rompo el hielo. ¿Qué hay de suerte, de trabajo, de talento, si se quiere, en esas crónicas que tuvieron esos premios, de estar en el lugar justo, en el momento indicado también, porque hay algo de eso, porque si vivieras en otro lado, tal vez escribirías sobre otros temas? Bueno, a ver, yo creo que depende del texto, ¿no? Hay casos en donde hay mucha suerte, digo lo que me pasó a mí con Fowl, que yo estaba nadando en la pileta y siempre iba a nadar ahí, y de repente había un viejo que no me dejaba pasar y me molestaba y era una situación incómoda hasta que se transformó en que ese tipo está delante y no me dejaba nadar. Era un escritor que me gustaba mucho y entonces ya el hecho de el poder simbólico de que alguien que te está molestando y que es un viejo de mierda pasa a ser solamente porque vos lo reconociste un tipo con el cual, claro, tenía que hablar, habla muy mal de uno. Y ese ya que esa situación te ponga en ese lugar, me parecía que era interesante. Después, en ese caso, la persona era alguien que vos le decías una frase que tiraba 17 títulos y era un monstruo, o sea, como una persona con una lucidez increíble. Entonces, entrevistar a alguien así es bastante más fácil también, ¿no? Ahora, hay una anécdota que la cuento cuando no me graban, como me graban no la voy a contar. Esos son los riesgos del grabado. No se trata, eso es un sí o un no, uno no puede confiar. O sea, acá ¿está grabado o no está grabado? Bueno, ¿Está grabado? hacemos una cosa, lo dejamos para cuando apagamos. Para después. Digo, nadie nos va a... No hay talentímetro. Nadie nos va a decir vos tenés mucho talento, vos tenés poco talento. Tenemos que confiar en lo que hacemos. Nadie, o sea, si tenemos suerte o no, no lo vamos a saber hasta tanto nos podamos hacer cosas. Entonces, en esa línea de lo que vos me hablabas, me parece que esto que decía de la prepotencia del trabajo, o sea, la idea es que podamos ir e insistir y hacer lo máximo posible, y que justo el otro día lanzamos en Nuevas Plumas en la Feria del Libro y hablábamos un poco de esto, ¿no? De que de hecho están todos invitados a participar con una crónica inédita, hay tiempo hasta septiembre, 17.000 caracteres y el premio son $4.000 y un viaje a Nueva León en Monterrey, en México, así que suena interesante. Nuevaspluma.org en la página, ahí pueden meterse, buscar. Bueno, por eso. Voy a poner en el grupo para que nadie lo pierda. Y de eso hablábamos, ¿no? Porque un poco la idea del premio es, en Nuevas Plumas, es como no solo dar a conocer nuevos cronistas, sino también establecer un piso imposible, utópico, pero de lo que se debería pagar una crónica, digo. O sea, uno trabaja 4 meses, 5 meses o 6, y siempre, en todos los casos que uno publica periodismo narrativo, lo que te pagan es mucho menor a lo que deberían pagarte. Hay 2 o 3 contadas excepciones con nombre y apellido, digo. O
sea, a Johnny Anderson por ahí le pagan $20.000, $30.000 por una crónica en el New Yorker. Son casos esos. Sí. O sea. Entonces, pasa que cuando uno hace periodismo narrativo, por lo general, sabe que va a trabajar mucho más de lo que le van a pagar. Entonces, la idea es buscar algo que te divierta, que te guste, que te apasione. Claro, que te interese. Exacto. Sí. O sea, que vos lo hacés porque, digo, no, sin dejar de ver que es un trabajo. Por amor a tu oficio. Exactamente. Y buscar el tema que a vos te interesa y que... Yo siempre digo cuando doy talleres y en diplomados largos, donde alguien tiene que elegir un tema y va a trabajar 4 meses con eso, uno puede decir, bueno, yo voy a escribir un perfil de mi abuela. Y por ahí el perfil que escribe es fantástico y termina publicándose. Pero es más difícil que si uno hace, bueno, depende de la abuela que haya hecho, etcétera, pero por lo general está bueno también no dejar de lado el aspecto periodístico, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema que estamos eligiendo? ¿Por qué estamos eligiendo ese tema? Más allá de que porque nos gusta y porque nos apasiona, etcétera. Digo, tratar de cruzar esas dos cosas, ¿no? O sea, que sea un tema que te apasiona, que te gusta, que te interesa y a la vez que tenga relevancia y que no sea que te interesa a vos y a nadie más. Y si no... O sea, que llegue al público también. Exacto. Que como que le interesa al público para leerlo. Exacto. Y si no, hacer que ese tema que solo te interesa a vos, ver de qué modo puede interesar al resto. Porque hay muchos ejemplos de crónicas que uno empieza a leer y dice, ¿por qué estoy leyendo esto? Y sigue leyendo porque es espectacular lo que te está contando y porque cuenta un montón de cosas que uno no tenía idea. El otro día leí un libro que es sobre las anguilas. ¿Las qué? Anguilas. Y es un libro así que solo habla de las anguilas. A mí la verdad no me interesan para nada las anguilas. Pero y sin embargo, el autor cruza su historia personal con la historia de las anguilas, con lo poco que se conoce de la manera de reproducirse de las anguilas, bueno, etcétera, con una asociación de cosas que hacen que un tema aparentemente anodino puede llegar a resultar muy interesante para alguien a quien no le interesan las anguilas. Ahí la diferencia puede ser la voz, la forma en que habla esa persona, esa cadencia o lo que sea que lo vuelve más atractivo, ¿no? Totalmente. Y eso sumado, como vos decías antes, a un trabajo de archivo impresionante y de búsqueda de datos y de contar cosas y estructurarlas de manera que se crucen y suenen interesantes. ¿Sí? ¿Cuánto lees para crear una cosa? Bueno. Es que estaba pensando si me lo decías en un aspecto cuantitativo o cualitativo. O sea, más que nada te lo pregunto por los recursos que le puedes extraer a los textos que vos lees. Pero es que yo no sé si eso es tan consciente, me parece que no. O sea, no es que yo digo, bueno, es como si yo te preguntara cuántos libros que incluían diálogo, ahora que estamos viendo el tema del diálogo, cuántos libros que incluían diálogo leíste. Yo qué sé, hay un montón de libros que tienen diálogo y otros que no. Trato por ahí cuando estoy escribiendo un tema determinado, buscar textos que me den datos sobre eso. O sea, no tanto... Por lo general suele pasar que, como no hay tantos cronistas en la actualidad, o gente que se dedique a la crónica, es raro ver un mismo tema tratado por 2 personas, 3 personas. Y si uno escribe un tema que alguien ya tocó, a veces es mejor escribirlo y revisarlo después. Porque si no, te puede pasar que todo el tiempo estás pensando, no tengo que escribir lo mismo que esa persona. O sea, es como... En horas, para poner una unidad medible, ¿cuántas horas de archivo por ahí te lleva a hacer? En los últimos 2 meses, ¿cuántas horas le dedicaste al desayuno? Porque tenés razón. O sea, no le digas, o sea. Y digo, por ahí vos estabas buscando, lees 17 libros y leíste un volante que te dieron en la calle y ese volante te hizo pensar en una cosa que te puede servir para iniciar un texto con una imagen espectacular. Digo,
no sé, no me pasó, pero espero que me pase en algún momento. No sé, yo lo que tengo, digo, a mí me gusta mucho leer y trato de leer cosas que me interesan y no lo pienso tan así como en... El tope de libros para poder generar un contenido. No, o sea, como siempre uno lee muy poco. O sea, y siempre las bibliotecas... ahora justo me estoy en una obra y tuve que meter todos los libros en bolsas. Me fui de mi casa y eso me hizo dar cuenta que tengo una cantidad de libros demencial, o sea, que no tiene sentido. Y bueno, pero el hecho de tenerlos ahí está bueno. O sea, aunque siempre uno tiene en la biblioteca mucho más libros de lo que leyó, creo que no hay que pensarlo en esto, en términos tan cuantitativos, sino un poco más cualitativos. Digo, no sé, por ahí un solo texto te explota la cabeza y te hace pensar un montón de cosas, y lees 15 libros que no te sirven para nada. Sí, yo tenía dos, pero bueno, después hago las dos. Primero, cuando leemos tenemos escritores de hace muchos años. Fowell tenía sus años, Borges, Cortázar, digo, bueno, hay una infinidad. Digo, ¿con qué escritores te identificás más contemporáneos, más de tu generación? Y después, ¿qué opinión te merece la apertura de Sacomano en la Feria del Libro? Bien, con respecto al primero, yo fui durante muchos años al taller de Abelardo Castillo, que de hecho se cumplió 5 años de su fallecimiento, ayer. Y él decía siempre que cuando uno dice con qué escritores vos te identificás, en realidad lo que estás diciendo es con qué escritores vos querés que te comparen o con qué escritores vos a cuáles querrías parecerte. O sea, como uno dice, me identifico o me influye mucho tal, no es que te influye tal, en realidad vos estás tratando de copiarlo porque te gusta y en ese sentido también lo que me pasa con muchos escritores actuales es que se generan vínculos que hacen que se hace difuso la línea entre la amistad y el gusto, ¿no? Uno lee distinto a gente que quiere que si no lo conociera. O sea, entonces, pero no sé si está mal, en sentido estricto, si uno se dijera, bueno, vas a oficiar de jurado de un concurso, ahí uno tendría que decir, no, mira, yo este texto prefiero, claro, porque conozco al autor y le tengo cariño, le tengo bronca, lo que fuere, digo, ninguna de las dos está buena. Y la otra me ha dicho, perdón. ¿Y qué opinión te merece lo de la apertura de Sacomano? Me pareció muy interesante. Bueno, fue crítico a un montón de aspectos, tanto de la editorial pequeña, de cómo no se aportan las editoriales pequeñas, bueno, de todo lo sí, hay la Feria del Libro en la sociedad rural. Ajá. Me parece que es interesante, digo, que fue un discurso que te hace pensar, ¿no? O sea, como que está bueno que la Feria del Libro la abra alguien que te haga pensar, me parece que es fundamental. Y uno puede estar más o menos de acuerdo en algunas cosas, digo, pero porque si no suelen ser esos discursos anodinos que todo el mundo va el jueves a las 18, se levanta, aplaude y terminó ahí, ¿no? Y me parece que estuvo bueno por eso, más allá de que comparto muchas de las cosas que mencionó. Muy bien, igualmente no mencionaste a nadie de escritores que te gusten, por más que los quieras o no. Fue a propósito. No sé, o sea, que de ficción, no ficción, o sea, como... Es que lo que pasa es que también... No se va bien, no vas a nombrar a nadie. No, estoy pensando porque es muy amplio. Además en anfibia, bueno, ahí Alarcón está como la cabeza. Ajá. ¿No? No sé, pero no con eso te quiero comprometer. No. Bueno, se me vino a la cabeza. Pero que estaría bueno que lean, por ejemplo. No, bueno, que lean todo. Pero ese es el punto. O sea, me parece que Castillo lo que tenía algo que era interesante, que hablaba de las constelaciones de escritores, ¿no? Que decía que si a vos, por ejemplo, te gusta Juan José Sáez, que les recomiendo que lean todo, ¿sabes? Te
te fijes qué escritores le gustaban a él. Entonces, si a Sartre le gustaba Proust. Bueno, si te gusta Sartre, lee Proust. A Sartre le gusta, no sé, Faulkner. Bueno, sí, entonces lea Faulkner. Digo, depende mucho que cuando uno dice, bueno, ¿qué debería leer? No sé, todo Tolstoy, todo Faulkner, todo. Digo, ahora, la pregunta es ¿para qué? Entonces, depende para qué querés, o sea, no sé, hay gente que no quiere leer, entonces esa gente que le hace, si quería Tolstoy, yo quise decíselo, no te da bola, ¿sabes? Bueno, quizás esos que no quieren leer no se hacen esas preguntas. ¿A Puede quién ser, leer? puede ser. O por ahí se hacen otras. Claro. Porque, Más interesante, quizás, No, ¿sabes? no, porque claro, o sea, creo que lo que, no sé si lo llegaste a decir o si no lo dijiste, lo estás transmitiendo, es la pasión por lo que haces, que me parece que es fundamental. Por ahí la profe hablaba un poco al principio de la suerte, que seguro también existe, podemos decir el azar de la vida, o bueno, personas, Perón decía, tocadas por el óleo sagrado de Samuel, bueno, una excepción, como que son muy lúcidos, pero más allá de esos factores externos, creo que se nota eso, que lo que mueve es lo que a uno le gusta, y quizás la pregunta que te quería hacer es cómo combinas justamente eso, porque sale naturalmente, con el otro, con otra parte, digamos, lo más pasional con la parte del profesionalismo en la escritura y digamos, esas cosas. Está bueno eso. A ver, en realidad yo terminé escribiendo crónicas medio de casualidad, o sea, yo estudié ingeniería y la ingeniería me gustaba mucho y mientras estudié ingeniería hacía talleres de escritura, o sea, y pensé en un momento, bueno, ¿qué me gusta hacer a mí? Escribir ficción. ¿Se puede vivir de escribir ficción? Decidí que no, decidí que La realidad. estuve afinado. La única verdad es la realidad. Estuve afinado. Dije, bueno, ¿cómo podría vivir de algo que de algún modo se acerque a eso o se parezca? Y pensé que el periodismo era una opción. Y empecé a estudiar periodismo y encontré en la crónica algo que permitía conectar estas dos esferas, si quiere. Y cuando mandé en 2010 el texto al premio Nuevas Plumas, con esa escena de Fowl, yo en realidad nunca había escrito una crónica. O sea, había ido a nadar, me había encontrado con él, tenía un blog, en ese momento se estiraba mucho tener un blog, es algo antiquísimo. Lo había escrito ahí, pasaron 2 años, vi que está este premio y dije, ay, si armo algo con esto, bueno, pruebo, lo mandé, digo. Y eso también tiene, es algo que no dije en la Feria del Libro el otro día cuando presenté el premio, pero lo digo ahora, ya que estamos, porque ya que todos ustedes pueden participar, en exclusiva, no, porque ustedes pueden participar, o la gran mayoría, y es que el premio tiene una edad, ¿no? Por lo general, o sea, es hasta 35 años. Y la diferencia, lo que hace que haya, siempre nos critican porque dicen, ¿por qué ponen 35 años? Un montón de gente tiene 36, ¿por qué pueden uno de 36 y no uno de 34? Y tienen razón, es un arbitrio. Pero tiene que ver más que nada con las motivaciones que ya, digo, si vos te dicen, bueno, hay un premio en España y tenés que mandar tu texto, uno piensa, bueno, pero yo, ¿contra quién estoy compitiendo? En cambio, si se limita un poco eso, digo, sí, bueno, es hasta 35 años, y hay otra cosa que es importante también, que es que cuando, ya que venimos hablando tanto de los premios, cuando el jurado premia un texto, no premia un texto por lo genial de ese texto, premia un texto porque es el mejor de los que hay. Por eso, ese mejor entre muchas comillas, ¿no? Por un lado, hay 4 textos, son los 4 malos. Bueno, uno tiene que ganar. O sea, podés declarar desierto un concurso, pero, o sea, no muy extraño. o sea, como vos estás diciendo que ese texto es el ejemplo, no, estás diciendo que ese concurso ganó ese, o sea, como... Y de hecho después hay otra cosa que es que cuando se hace un premio, cualquier premio, en ningún premio están claras
cuáles son, qué es lo que se premia, ¿no? Por ejemplo, y de hecho, siendo jurado de premios me ha pasado esto, o sea, cuando uno tiene dos textos. Por un lado, un texto que está escrito de forma impecable, o así poético, por ejemplo, de un nieto que le hace un texto a su abuela, que es muy emotivo, y es un perfil de su abuela que está perfecto. Y por otro lado, tenemos un texto que está escrito más o menos, pero que tiene una investigación periodística muy profunda, donde se nota que hay mucho trabajo con las fuentes y demás. ¿Cuál se premia uno? Bueno, no sé, depende de lo que le parezca en ese momento. O sea, quizás hay 3 personas y esas 3 deciden una cosa y 2 meses después deciden otra. O sea que también hay que poner mucho, es muy relativo el tema de no ganar un premio, pero sobre todo de ganarlo. O sea, como, hay muchas cosas que pasan en el medio y que hacen que por ahí vos ganaste porque uno de los jurados el día anterior justo leyó algo que lo hizo acordar a él, lo que fue, no sé. O sea, pero si tuviéramos que poner un criterio de qué es lo que no puede faltar en una buena crónica, ¿qué crees que sería? A ver, como editor, datos. O sea, porque una crónica puede estar mal escrita, pero eso se resuelve con idas y vueltas entre el editor y quien escribe. Ahora, si la crónica está muy bien escrita, pero no hay información, es imposible. O sea, y hay muchos textos que no se pueden publicar por eso, porque no tienen una buena investigación, o sea, como... en este sentido, lo que me preguntabas vos antes, yo trato de... Los textos que más me gusta trabajar son textos que no me pide nadie. O sea, son textos que yo decido hacer, que confío que en algún momento, en algún lugar, saldrá. O sea, y claro que primero tenés que asegurarte que puedas vivir sin depender de eso, porque si no te ¿no? Algo va a salir, pero tengo que comer. Claro. Pero digo, siempre siempre, y esto a mis jefes no les gustó nunca, siempre que yo trabajé en un lugar, seguía trabajando, seguía haciendo cosas que no iban a salir en ese lugar, en un lugar, en un medio, o sea. O que al final por ahí sí terminaban saliendo, pero en el momento que yo decidí hacer un texto sobre algo, bueno, yo quiero hacer esto y no quiero que haya nadie que me diga, che, ¿cuándo lo vas a entregar? Bueno, apurate porque tal cosa, digo, cuando uno decide hacer eso, tiene que aceptar la disciplina que impone, o sea, la disciplina que impone esa libertad, ¿no? Digo que yo sé que si nadie me va a estar llamando y preguntándome cuándo lo vas a entregar, si yo no decido ponerme un deadline y hacerlo, no va a salir y lo voy a entregar, o sea. Pero suelen ser los mejores textos esos, porque uno trabaja mucho mientras cree que está trabajando, pero sigue trabajando cuando piensa que no lo hace. O sea, esto de... Hay un libro de David Lynch, el cineasta que se llama Atrapar al pez dorado, que habla mucho sobre esto que también se vuelve en la meditación, el yoga, o sea, como cuando uno, no sé, desde correr hasta nadar, hasta estar bañándose y pensar en cualquier cosa y de repente se te ocurre una idea que tiene que ver con eso que vos habías escrito a la mañana o hace 3 días, como que la cabeza sigue funcionando, y cuando nos vamos a dormir también, o sea, y hay que prestarle atención a esas cosas. Si se te ocurre algo en el medio de la noche, anotalo. O sea, el 90% de la probabilidad es que no importa al día siguiente, que sea una estupidez. Pero el otro 10% es que sea algo genial, y no vamos a perder ese 10% genial por no levantarnos y anotar algo. ¿Te acordás de algún ejemplo de crónica que hayas escrito así, que surgió, te apareció? No me refiero a cosas espontáneas, digo, no es que yo digo, bueno, me voy a dormir a ver si se me ocurre algo, sino es
estoy escribiendo esto, digo, Hemingway decía que cuando estás escribiendo una novela, vos tenés que cortar la novela en el momento en que sabés qué es lo que va a venir. Digo, es otra forma de decir, cortás ahí, pero sí, bueno, mañana voy a escribir una escena que pase tal cosa. Y de algún modo seguís pensando en eso, ¿no? Y yo vuelvo mucho a los textos, o sea, cuando los estoy escribiendo, claro, después ya no. Pero de anotar cosas al costado, y revisarlo, y volver, y pensar si se puede incluir algo, etc. ¿Preguntas? ¿Tenés algún dato que te haya desvelado así como decís por la noche? Tipo, no sé, investigaste algo y no lo escribiste, pero te quedó dando vueltas por la cabeza y te desvelaste con eso. ¿Me explico? Sí. No en cuanto a búsqueda de datos. Es algo como más... pasa que a veces vos querés escribir algo y no sabes cómo escribirlo, y te sentás y pasás 2 horas sin poder escribirlo, y te levantás y te haces un té y comes una tostada y volvés y lo escribís. O sea, ¿y qué fue? ¿La tostada y el té? ¿O fueron las otras 2 horas? Y yo qué sé. No Si sé fue la cómo- tostada y el no té, sé cómo preparaste el té. claro, por ahí era el té, pero después del cuarto, quinto té, por ahí no sé, yo qué sé. La única forma de saberlo es estando esas 2 horas y después tomando el té. O no, o en nada, no sé, busquen el que les guste. Pero también hay una cuestión de insistencia. No me acuerdo quién era hace un tiempo que le habían dado un premio en México, una señora muy, muy anciana, que decía que a ella le daban ese premio porque toda su generación se había muerto. Entonces que era la única que quedaba viva. Era mentira que se lo daban por eso, pero era cierto que toda su generación había muerto y escribía impresionante, entonces estaba bien. Pero hay una cuestión de insistencia de que si a vos te interesa escribir sobre algo y volvés y volvés y volvés y volvés, hay un momento en que te convertís en el que más insistió sobre ese tema. Y bueno, si no hay nadie que haya insistido más y un editor necesita que alguien escriba sobre algo y está vos, te lo va a dar vos. ¿Cómo se te ocurrió la Antártida y cómo fue la experiencia allá? Y yo a la Antártida tenía muchas ganas de ir. Creo que fue un amigo de mi abuelo había ido y entonces eso hizo que él me contara cuando yo era chico que el tipo este había ido y que no podía escribir los paisajes. Y eso funcionó como no se puede, yo quiero ir a ver si no se puede. Muy de capricho. ¿Qué hacía tu abuelo? Mi abuelo era militar, que en esa época era muy raro, o sea, ahora es raro, pero en esa época era mucho más raro. En ese momento ya estaba jubilado. O sea. Y insistí mucho para ir a Antártida. En 2010, 2009 hice para la Revista Viva en realidad no, hice una nota que después salió en la Revista Viva. Con los militares. Una nota así, fui al Comando Antártico, le dije, bueno, quiero entender cómo es esto, me puse a hablar con la persona que me dijeron que aparte cuando uno dice, ¿y vos de qué venís? Y yo voy a hacer una nota que tal vez se publique en la revista y ahí ponen lo que ustedes quieren. Y la gente dice, entonces sí, mirá, vino el de... Nadie sabe. O sea, la intención es cierta, no está uno mintiendo. O sea, solo que después el editor te puede decir, no, eso a mí no me interesa. Pero bueno, ahí uno tiene que tratar de buscar un tema que más o menos... y el que era en ese momento mi entrevistado, que era un general, creo, cuando terminamos la entrevista, yo le dije, bueno, mira, me interesa la posibilidad de volver a entrevistarte, quizás cuando termine de grabar esto. Y me dijo, bueno, pero la semana que viene no, porque nos vamos a Bariloche a entrenar. Y yo justo esa semana me iba de vacaciones a Bariloche. Le dije, yo voy a estar ahí. Y me dijo, bueno, llamame. Y lo llamé y me dice, mira, mañana, lo llamé a las 8 de la noche, 9, me dice, mira, mañana a las 5 de la mañana salimos a Tronador en helicóptero. ¿Querés venir?
Llegando. Claro, o sea, como... y estuve 4 días entrenando, es una forma de decir, o sea, estuve 4 días con ellos que entrenaban y yo cuando había piqueta y la vez que subía al hielo me subía, pero no era que me ponía a correr en círculo. Y la idea era, de esta persona siempre me dijo, bueno, cuando terminemos esto a fin de año vos te venís a Antártida, así, bueno, me tenés que llamar. Y yo lo llamé, y sí, no, pero el mes que viene, bueno, sí. No sé, el 7º, 8º llamado, ya dije, bueno, voy a seguir llamando, me voy a seguir diciendo lo mismo y no tiene sentido porque sigo sin viajar. Y quedó ahí. Y 4 años después, ya trabajando en Anfibia depende de la Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín es un organismo público. Para viajar a la Antártida uno tiene que depender de un organismo público, porque la Dirección Nacional Antártica no paga sueldos, sino que lo que hace es pagar un complemento antártico a gente que ya trabaja para el Estado. Surgió la posibilidad, bueno, no, pregunté a ver si podía ir y me dijeron, sí, bueno, fui. Pero, como si nada. Sí, o sea, no, me habían dicho que no un montón de veces, me podían decir que no también. Tanto querías que te quedaste más, pero... Sí, después, bueno, eso ya fue aparte, pero y eso fue generando un montón de cosas, ¿no? O sea, como digo, ahora, en la pandemia, una directora de teatro me dijo de armar una obra, armamos la obra. Ahora, la semana pasada nos dijeron vamos a estar en el Centro Cultural Conti en agosto, septiembre y octubre, creo que los sábados. Así que están todos invitados. Pero digo, yo no tenía idea cuando... Yo quería ir a Antártida y también me pasó eso. Siempre me dicen, ¿y cómo fue que pensaste en escribir el libro de la Antártida? Yo quería conocer la Antártida. El libro era una excusa que después... Fuiste a ver los paisajes que no podía ver. Claro, o sea, como... quería ver cómo era eso. Digo, si hay un lugar donde no se pueden describir los paisajes, es increíble. O sea, pasa lo mismo con las auroras boreales, ¿no? Sí. Dicen que James Cameron hizo Titanic solo para bajar y poder ver el mar. Estar ahí, claro. Uno de mis compañeros ahí en la base Carlini me contaba que cuando estaban en otra de las bases, mucho más al sur, donde no se podía hacer casi nada, hacía mucho frío, el plan que tenían era, se fijaban en la página de la NASA las tormentas solares, y ellos tenían calculado que la tormenta solar era 1 hora, 6-7 horas después se producían auroras australes. Entonces se agarraron un whisky, se iban a un peñón que había y se quedaban ahí con 15-20 grados bajo cero, esperando, y veían eso que era alucinante. Y era el plan de la semana. O sea, Bueno. ¿Y qué fue? ¿Algo así como extraño, mágico, o que no le hayas encontrado explicación que te haya pasado allá? Bueno, no, lo que me pasaba era algo bastante real, pero muy inusual. Digo que, por ejemplo, esto de estar así y tirarte para atrás y no caer, ¿no? O sea, y que el viento te sostenga, no es que te sostenía constante, sino que por ráfagas, pero un momento que mantenía. Y también me pasó algo que no me había pasado en otros lugares, pero que tenía que ver con el acceso a ese lugar, ¿no? Que era decir, yo iba mucho a un refugio que había ahí, que quedaba 7-8 kilómetros, y siempre que alguien iba, yo trataba de ir, o sea, yo trataba de meterme en cualquier actividad que hubiera. Básicamente porque no tenía nada que hacer, entonces era divertido. Además de entrevistar gente, por eso, bueno, lo hacía en los ratos libres de ellos. Y me pasaba de estar muy cansado, de haber caminado, no sé, 4 veces con la nieve por acá, y no dar más, y de pensar, ¿cuándo voy a volver acá? Y saber que la respuesta más posible era que nunca, y eso era como que me reseteaba la cabeza. Y después cuando volví al año siguiente me ofrecieron ir al mismo lugar, en el mismo momento del año, pero dije no, porque estaba terminando el libro y sentía que si yo iba a hacer turismo, y que en ese momento no quería hacer turismo. O sea, quería terminar el libro y enfocarme en eso, así que no fui.
en todos esos libros siempre aparece mucho el cuerpo y los límites. Es como casi se podría decir que es lo que te obsesiona, te interesa. ¿Eso de dónde surge? ¿Tiene que ver con algo personal? Puede ser. A ver, en los libros sobre deportistas, un poco era tratar de entender esa gente, ¿no? De entender cómo esas personas podían hacer eso que hacían. Sabiendo que yo no iba a poder hacerlo. O sea, y también por qué lo hacían. O sea, como había dos cosas. O sea, como por un lado también una cosa de la incomprensión digo, como cualquiera de ellos podría decirme, pero vos estás sentado leyendo, o sea, y haces eso solo. Bueno, a ellos les digo, vos estás corriendo de un lado a otro sin parar, es una locura, es algo, o sea, no tiene sentido. Pero hacen eso, digo, les gusta hacer eso y se la pasan haciendo eso. Y entonces era un poco tratando de entenderlo. Y cuando uno trata de entender a otro, creo que en el medio se van dando cuenta de que no va a poder entenderlo. Y si en medio escribís algo, bueno, queda eso. O sea, queda tu incomprensión y eso que fue el esfuerzo que hiciste por entender a la otra persona. No. Hubo muchos casos de estos deportistas que viven el deporte como una adicción. O sea, hay mucha gente que lo besa, que dejó la compulsión por la comida explícita, ¿no? Que te lo dice. Que dejó la adicción por la comida por el deporte, o que dejó adicción a las drogas por el deporte, o sea, y después también hay una vuelta que es que hay muchos deportistas de élite que cuando el cuerpo no les da más, superan los 50, 60 años, en realidad mucho menos, porque los deportistas de élite, la caducidad del cuerpo es muy anterior, les pasa que necesitan las endorfinas. Digo, uno corre, si no está habituado a correr, corre 3 kilómetros y se siente eufórico. Después te acostumbras a los 3 y tenés que pasar a los 5, te acostumbras a los 5, tenés que pasar a los 10, después de correr los 10 te vas a los 21, y así. Pero en un momento el cuerpo te dice, no, bueno, vos ya no podés hacer eso. ¿Qué haces? Y hay muchos deportistas que vuelven a las drogas. O que se inician en las drogas como para suplir esa falta de endorfina, y que es como un tema muy tabú, ahora un poco menos, pero durante muchos años de eso no se hablaba y es algo muy común, o sea, cuando uno se pone a hablar con deportistas de élite. Cuando haces los perfiles, las entrevistas las grabás, supongo, pero el resto de los detalles en los que te fijás para hacer como todo el relato mucho más íntimo, para que transportar al lector ahí, ¿cuáles son esos detalles que mirás, en qué estás prestando atención además de lo que te está comentando la persona? Tiene que ver con, trato o sea, como que en realidad depende si estoy escribiendo algo muy específico, pero por lo general el eje de la crónica, el eje que va a tener el perfil, yo no lo sé de antemano. Entonces, trato de prestar atención a cualquier cosa que después pueda llegar a usar. Y como sé qué es lo que puedo llegar a usar, trato de anotar todo. Mientras está hablando. Sí, o sea, si tengo el grabador, sé que ahí lo que dice va a quedar ahí. Entonces, tengo que prestar atención porque yo creo que las mejores entrevistas no tienen que ver con las preguntas que uno hace, sino con las repreguntas que hace. O sea, entonces, como... Hay que tener capacidad para escuchar. Claro, o sea, y decir, pero pará, ¿qué quisiste decir con eso? O, ¿en qué sentido? ¿O cómo? Digo, y uno dice, ¿cómo? Y el otro por ahí te habla 15 minutos más de algo que no había salido ahí, o sea. Y decir otra cosa, Sí, mientras estás anotando ajá. todo. Sí, que una de las cosas que me sirve mucho, que siempre recomiendo que hagan, es cuando uno vuelve de una entrevista, es la clásica hablar por teléfono con alguien. Digo, si vos volvés de una entrevista y llamás a un amigo y decís, che, no sé lo que me pasó, estuve con tal y me dijo o hizo tal cosa. Eso tiene que estar en el texto porque es lo que más te impresionó. Y me pasó muchas veces de hablar con alguien que acaba de salir un incendio y te cuenta lo que vio, yo qué sé, y a las 2 semanas te manda el texto y lo que te contó por teléfono no está.
Y yo decía, pero ¿cómo no empezaste el texto con eso si era lo más importante? No, que después pensé que tenía que nombrar a los bomberos porque los bomberos que hizo tal. No, no importa, digo, o sea, como esa es la parte que se traba la grabación y yo cuento todo lo que no dije antes. No, sí. Voy a seguir manteniendo la línea. No, como prestar atención a la intuición, ¿no? En realidad no es intuición, sino es nosotros editamos la realidad todo el tiempo, digo, cuando hablamos con alguien, seleccionamos una parte y lo que no nos interesa, decimos, sí, después le hacemos una pregunta para que vuelva a decir lo que nos interesaba, o sea. Pero, no sé, pienso, ahí sí tengo el ejemplo de lo de Pico Mónaco, yo una vez hice una nota a Pico Mónaco, no sé si, bueno, y ahí me pasó con que el tipo era para una revista, para Brando, entonces me decían, en la entrevista de etapa tiene tantos caracteres y te conseguimos a Pico Mónaco, o sea, yo no tenía que ir a esa entrevista. Y era muy cómodo porque estaba en la misma mesa, estaba Mónaco, el jefe de prensa, el jefe de ADIE y el otro jefe no sé qué. Y me di cuenta que era la entrevista octava que el flaco hacía en el día, o sea, entonces no le importaba nada, o sea, quería seguir, irse a entrenar, o irse a dormir, o esperar las otras 4 entrevistas que le faltaban. Y me respondía monosilábico, y yo mientras estaba haciendo la entrevista me di cuenta de que no me iba a servir lo que estaba, pero bueno, no tenía otra cosa. Y después cuando me fui a casa y empecé a desgrabar y todo, había algo que había pasado hasta ese momento, que era que él había llegado en un momento al final, dice, ay, la puta madre, no sé qué, digo, ¿qué pasó? Y agarra una servilleta y se toca así, tenía un poco de sangre, tenía una liñita, dice, no, me raspé acá con un tornillo, no sé qué. Eso es una cosa anodina y que había quedado ahí, y que se terminó transformando en el eje de la nota porque yo no tenía otra cosa, o sea, y porque Pico Mónaco se había lesionado 2 veces. Las 2 veces que se había lesionado había estado número 17 en el ranking. Venía ascendiendo, se lesiona. Después pasa un tiempo, venía ascendiendo, 17 se lesiona. Y cuando yo le hice la entrevista, venía el número 17. Entonces yo no podía decir se lesionó Pico Mónaco porque era mentira, porque eso no era una lesión. Ahora, yo lo que podía hacer era armar la estructura de la crónica de manera que el Pico Mónaco se lesiona cada vez que llega al 17, quedara en el lector. Entonces, yo lo que fue, la primera escena era contar el momento en que él se lesiona, está en un video de YouTube, describir eso, hablar un poco de otras cosas, meter la segunda, y la última escena de la crónica era Pico Mónaco con esto, y que le daba una especie de sentido, digo, si hubiera tenido que escribir menos, por ahí no lo ponía todo eso, me tenía que completar 20.000 caracteres, no sabía cómo hacer. ¿Lo dijiste por el 17 en la quiniela es la desgracia? No sé si era el 17, creo que no, pero ponele, sí, digo, eso estaría bueno, ¿entendés? O sea, ese tipo de cosas. Por ahí era 16 o 15, no me acuerdo ahora. Claro. Viejo. Claro, iba a jugar sal y juega. No, pero ese tipo de cosas está bueno, o sea, como todos esos sentidos, que de hecho, si yo hubiera puesto el 17 y yo no lo sabía, y él lee el texto, él dice, puso el 17 por la desgracia. Y yo ni idea, pero él se queda pensando, entonces también pasa eso, ¿no? ¿Cuánto escribimos nosotros y cuánto aporta el lector a lo que escribimos? Y el lector dice, pero qué tipo genial, puso lo de la desgracia justo. ¿Y si la jugás y sale? O sea, claro. Qué grande este periodista. Hay que jugar con eso, o sea, digo, entre lo que nosotros escribimos y lo que entiende el lector, hay una grieta insondable que no tenemos ni idea qué es. Bueno, tratemos de hacer lo máximo posible para eso estrechar un poco, aunque sepamos que es utópico. Va terminando ya la charla. La última pregunta, a ver quién se anima a cerrar. Siempre nos dicho uno. ¿Cómo manejas la autodisciplina al momento de escribir? Digamos, más que nada porque comentabas que hacen notas que no sabes si van a salir y que te pones vos mismo la fecha de entrega, digamos. En cuanto a qué, a regular la inspiración, a poner... No, inspiración, digo, la inspiración es
voy a hacer una nota que no le importa a nadie, yo me suelo despertar a las 7 de la mañana, me voy a despertar a las 5, y de 5 a 7 voy a escribir eso. O sea, o me voy a quedar a la noche escribiendo, digo, y si no lo hago, no pasa nada. Pero soy yo el que lo decide hacer. Digo, si quiero hacer eso, voy a tratar de hacerlo. O sea, puede ser que en esas 2 horas no escriba nada, y puede ser que... Pero no es tan importante cuánto tiempo, qué es lo que uno termina haciendo en esas 2 horas, sino que ese tiempo esté dedicado a eso. Digo, y digo lo de las 5 de la mañana porque tengo poco tiempo ahora, pero si tuviera más tiempo sería a las 2 de la tarde. Por lo general, bueno, yo creo que algo que me ayuda es que no tengo tele. O sea, polémico. Bueno, tener tele tengo, digo, hay un aparato, sí, hay 2 tele tengo, pero no tengo cable y no tengo el hábito de mirar la tele. Supongo que, bueno, esto le pasa a gente de nuestra edad y también ya le pasa a los de 20 que tampoco lo miran, pero por razones diferentes. Entonces te informás por No, redes. no. Informarme es distinto, o sea, informarme sí voy a fuentes periodísticas y más allá de que veo las redes y demás. A lo que voy es que no sé, yo ahora estamos haciendo una obra en mi casa, entonces me mudé, y me mudé a la casa de la hermana de un amigo que no vive acá, y tiene una terraza que da a muchos departamentos, ¿no? Y todos los días, eso a las 7, 8, yo subo y me pongo a ver por la terraza y veo muchos departamentos. Y me pasa que hay gente que la veo mirando televisión, no sé, durante 3, 4 horas. O sea, como que yo una buena serie. No, por ahí sí, si veo una serie, me pasa algo que es como lo que me pasa con los textos, que me meto en un texto y me cuesta salir, y no quiero salir, digo, me meto en un texto y hasta que lo termino, digo, ahora estoy escribiendo algo que lo vengo escribiendo hace más o menos, lo empecé antes de la pandemia y todavía no lo termino, y es una cosa larga, y ahora sí quiero terminar, porque ya me tiene podrido. Podrido en un sentido de, no el tema, sino podrido el hecho de no poder darle un fin, ¿no? O sea, me pasa con una serie que si empiezo a mirar una serie, no se podría terminar en 2 días. O sea, trato de limitar eso. O sea, digo, también me pasa con los libros, digo, hay tantos libros que uno tiene que saber elegir bien qué es lo que ve, pero creo que también depende de qué es lo que te interesa hacer. Si a vos te interesa hacer algo, olvídate de la inspiración, olvídate del talento, olvídate de la suerte y ponete a trabajar en busca de eso. O sea, y si después lo conseguís, no vas a saber si fue por talento, no vas a saber si fue por suerte, no vas a saber si fue por inspiración, pero vas a tener la seguridad de que fue porque trataste de hacerlo. Quizás también te puede salir de casualidad sin hacerlo, pero las chances son más bajas. ¿Qué intriga ese texto? ¿Se puede saber algo? Para la cámara. No, porque no quiero, o sea, hace tanto que ya lo quiero terminar. Claro. Okay. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.